Buenas noches, ¿me escuchan? Bienvenidos. Carlos Crisoles, Claudia, Diana, Dorian, si me pueden pasar por el chat, si se está escuchando o no. Sí se escucha, Claudia, Clarín, claro, listo. Ok, perfecto. Gracias nuevamente por asistir, ¿no? Por compartir su tiempo con nosotros. Somos el equipo de ILM España. Hay dentro de nuestras presentaciones de las personas que van a presentar, hay personas que trabajan también acá en Perú en sus respectivas compañías. Los hemos invitado por ser las personas correctas que podrían darnos también parte de su experiencia a lo largo de este proceso de entendimiento de que si llega o no la vacuna, las necesidades propias, logísticas de la vacuna, las temperaturas, las experiencias que ellos han tenido a lo largo de estos meses, tanto por el lado de España y Europa, como por la parte nuestra, para ver oportunidades en conjunto. Le doy el paso en este momento a Rocío para que haga los saludos correspondientes e iniciamos nuestra presentación. Nuevamente, muchas gracias a nombre de ILM España y de los ponentes importantes que nos acompañan hoy en día. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan de diferentes partes del mundo, desde España, desde México, Ecuador, Colombia y naturalmente desde Perú. Mi nombre es Rocío Rodríguez, soy parte del equipo del IN Perú y el día de hoy la voy a acompañar como su moderadora. Durante las presentaciones de los ponentes, ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat y yo, finalizando cada uno de ellos, se las voy a hacer llegar. Ok, sin más, le doy pase a Agus y Maite, que van a comenzar la presentación. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer al Instituto LIN Perú y a Fernando Maradiegue por la invitación a participar. Nosotros somos August Casanovas Villanueva, socio fundador del Instituto LIN Management y miembro de la LIN Global Network. Y yo, que soy María Teresa Gómez, una senior faculty del Instituto LIN Management también. Nosotros vamos a contaros un poquito nuestro conocimiento y nuestra experiencia en todo lo que tiene que ver con la logística de la vacuna. Así que sin más voy a dar paso a August Casanovas, que nos hará una pequeña introducción de lo que es el Instituto LIN Management y la LIN Global Network. Sí, este acto lo hacemos con LIN Perú, Instituto LIN Management en Perú, y dentro de la estructura de la LIN Global Network a nivel mundial. Yo soy socio fundador del Instituto LIN Management de España, pero también soy miembro de la LIN Global Network, que estamos en total en 34 países a nivel mundial. Nuestra misión es estudiar e investigar cómo aplicar LIN Management en diferentes áreas funcionales, en diferentes sectores y en diferentes culturas, a nivel geográfico, a nivel mundial. Luego, nuestro objetivo es intentar recabar información, qué se está haciendo y divulgarla. Y forma parte de este acto que ha organizado también Fernando Maradiegue como principal responsable del Instituto LIN actualmente en Perú. ¿Pasa? Tal como os decía, estamos en total en 34 países. Estamos acabando de extender nuestra red, estamos prácticamente en todos los países desarrollados y en cada uno de los países hay un pequeño núcleo de personas, ¿no? Investigando cómo hacer el desarrollo e implementación del LIN Management en cualquier tipo de rubro o sector. Adelante. El concepto del LIN nos viene del señor Womack anterior. Que son estos señores, ¿no? el que tiene el concepto de James Womack, el que fundó el concepto de Lean Management, con sus grandes libros de La máquina que cambia el mundo, Lean Thinking y Lean Solutions, el actual presidente de la Lean Global Network, porque está a la derecha vuestra con el traje claro. En medio estoy yo en algunos de los encuentros que tenemos continuamente a nivel mundial.
Para concretar qué es Lean, si algunos, es decir, Lean es un modelo de gestión empresarial, ¿vale? Que está fundamentalmente orientado como modelo de gestión empresarial a cliente. Maite, una más. Orientación al cliente. ¿Qué significa? Sin cliente no hay empresa. Podemos hablar de rentabilidad, pero la rentabilidad no hay futuro, pero lo importante es el cliente. Luego, el punto importante es cliente, el segundo punto serían las personas, jugando con el tema también de proveedores, luego sea un departamento interno o externo formaría la cadena de suministro, hoy sostenibilidad y por último la rentabilidad. Y estos serían los 5 puntos resumidos de hoy de gestión importante en una empresa. Evidentemente, si esto lo queréis implementar, ha de haber un cambio cultural en la relación a la mano de obra, en relación con los accionistas, en relación con el estilo de dirección, en relación con los proveedores y, evidentemente, con el entorno. Si hablamos mejora continua a nivel operativo, ha de ser desde abajo, ¿vale? Y, por último, también es un concepto de, a mí me gusta decir sí a la grasa. Ese concepto de no tener inventarios, no tener máquinas sobrantes, no tener despilfarros, está muy bien, pero seríamos suicidas porque tenemos que tener grasa en algún punto para proteger a ese cliente. ¿Otra? Esta forma de entender nos permite salir del concepto de Lean Management que se aplicó inicialmente en los conceptos de manufacturing, derivados del sistema de Toyota Production Systems, para aplicarlos en un equipo de ventas, en un equipo de distribución, en un equipo de almacenaje, planificación, compras, aprovisionamientos, lo que comportaría todo lo que sería la Supply Chain Management y Project Management. Adelante. Y esto lo podríamos saltar tanto a nivel de empresas de servicios como a empresas industriales. Cómo aplicar Lean en un concepto de administración, en Office, en áreas de soporte, en un Lean en departamento de IT, en un Lean en departamento de recursos humanos, en un Lean en departamento financiero. Y también a nivel de sector, en canales de distribución, grandes superficies, en healthcare, que es el tema de hoy, en temas de aplicación en turismo, banca, seguros, construcción, agroindustria, pesca o minería. ¿Vale? No me extiendo aquí porque el objetivo de todos vosotros hoy es poder ver bajo una perspectiva Lean y aparte de diferentes exponentes, expositores, ¿no? La situación actual de la cadena de suministro en frío y relacionado con el tema de la COVID, que evidentemente está tensionando y son los temas claves de éxito hoy en la distribución y administración de la vacuna. Adelante. Bien, la agenda que os proponemos es primero hacer un balance de dónde estamos, un pequeño estado de situación, después resaltar las limitaciones logísticas que tiene la distribución de la vacuna, qué modelos logísticos se han pensado inicialmente y cuáles ya se están implantando hoy, cómo sería una posible solución de almacenamiento y gestión de esta vacuna, para terminar con un caso real de aplicación que abarca lo que sería toda la zona norte de España. Si queremos hablar de dónde estamos, lo primero que tenemos que hacer referencia es que la distribución de una vacuna para una pandemia como es el COVID-19, que es de alcance mundial, supone sin duda un desafío logístico sin precedentes para la industria farmacéutica, donde la previsión, la anticipación, será clave para el éxito del proceso de vacunación en sí. Luego, la logística farmacéutica tendrá que demostrar de una manera u otra su eficacia en uno de los grandes desafíos que tenemos hoy la humanidad. El 2 de diciembre, el Reino Unido, una fecha muy importante, fue el primer país en aprobar la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y de su socio alemán BioNTech. La Unión Europea, porque nosotros pertenecemos a la Unión Europea, autoriza a través de la Agencia de Medicamento a finales de diciembre la misma vacuna, en concreto el 28 de diciembre. En enero de este año se van a aprobar aquí también las vacunas Moderna y Johnson & Johnson. Y tenemos en fase de aprobación AstraZeneca, de Oxford y otras, siempre y cuando los datos de seguridad vayan resultando sólidos. Pues queremos compartir con vosotros un dato muy importante, que es que el papel de la industria de la aviación en todo este proceso de logístico de la vacuna va a ser vital. Tanto es así que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ha señalado que para proporcionar una dosis única que calculan a unos 7.800 millones de personas, serían necesarios 800 aviones de tipo Boeing 747. La compañía ha dicho y ha afirmado que la flota mundial de carga que tiene de este tipo de aviones es de 2010. Con esto os hacéis una idea del desfase que hay, porque lógicamente no estábamos preparados para algo de estas características. ¿Por qué la industria de aviación va a desempeñar un papel clave? Porque es una solución muy buena ante posibles cuarentenas, cierres de fronteras y confinamientos. Evidentemente no va a ser el único tipo de distribución, pero sí va a ser clave. Entramos ahora en las limitaciones logísticas, y lo que marca las limitaciones logísticas sin duda es la frecuencia, el número de dosis que hay que poner de cada vacuna, que si os fijáis en todas ellas, las que aquí hemos citado como ejemplos, es 2 dosis, y en la última entre 1 y 2 dosis. Por otro lado, es el tiempo que se tiene que establecer entre la primera dosis y la segunda de cada vacuna, que veis que oscila entre 0 días y 28 días, salvo Johnson, que se mueve entre 0 y 56. Un dato muy importante que es crítico para esta logística es la temperatura de conservación, porque tenemos Pfizer con menos 70 grados, que viene a ser un clima mucho más fuerte en frío que la propia Antártida, Moderna con 20, menos 20, siendo el resto entre 2 y 8 grados. Otra limitación importante son los medios de distribución y conservación, porque en función del tipo de temperatura, cuando tengamos que hacer esa distribución al picking, tendremos que utilizar desde contenedores frigoríficos especiales, refrigeraciones ya estándar cuando estemos entre 2 y 8, y pensar en qué tipo de packaging podemos tener para garantizar la cobertura y que no se estropee la vacuna. ¿Qué posibles modelos logísticos se han estudiado? Si os fijáis en este diseño, en primera línea, evidentemente, está todo el área de investigación. Todas las instituciones, todas las administraciones globales y los operadores logísticos. A partir de ahí se desarrolla un plan estratégico, por país o en nuestro caso a nivel europeo, donde interviene pues, la industria farmacéutica, intervienen acuerdos colaborativos, entre todos tienen que garantizar la transparencia y la trazabilidad desde origen laboratorio hasta el momento que se le vaya a inyectar al paciente, con lo cual la cadena de trazabilidad es muy amplia, y todo eso genera una serie de documentación y de información que se está comunicando digitalmente. Se han pensado 3 tipos de posibles modelos logísticos. El primero y el inmediato que vino, que es el suministro directo, que es el que veis ahí en primera línea. Este es salir del laboratorio farmacéutico y bien, utilizando como medio de distribución el avión o bien el camión, llegar directamente a los puntos de dispensación. En este caso, pues serían centros hospitalarios, residencias de tercera edad y instituciones que presten servicios asistenciales. Un segundo nivel se pensó que si no se podía hacer de un modo directo, porque esto está muy pensado para sitios un poco más cercanos, sobre todo el tema del camión, era hacer un pequeño cross-docking que facilitara, una vez que llega a puerto, a muelle del aeropuerto, que operarios trabajaran haciendo un picking y utilizaran vehículos más pequeños para que esa capilaridad permitiera llegar a más sitios. Y ya como tercer lugar, porque aquí esta tercera opción ha surgido por una situación muy fácil de entender, y es que muchos hospitales, muchas residencias no están preparados hoy en día, y esto es otro de los problemas que estamos teniendo aquí, para tener almacenada la vacuna a las temperaturas que tiene que estar. Entonces han tenido que pensar en un tercer modelo logístico, que es el que bien o por avión o por camión llega a un centro logístico al que ha habido que autorizar, en nuestro caso, la Agencia del Medicamento, para que puedan hacer picking de esa mercancía que llega, la puedan manipular, la puedan preparar y dispensar por dosis a los centros donde se vayan a inyectar a los pacientes. O sea que si os fijáis, hay una diversidad de modelos logísticos muy importantes. Después Agus Casanovas nos va a explicar un caso real y ahí vais a ver cuándo se aplica cada uno de ellos y qué es lo que impacta o motiva el que sea uno u otro. En cuanto a la solución de almacenamiento y la gestión de la vacuna, aquí tenemos otra problemática, y es que Europa no está preparada en términos de metros cuadrados de instalaciones de congelado para almacenar tantas dosis de vacuna. Pensemos que tanto Pfizer como Moderna tienen que estar almacenados a menos 70 grados y a menos 20. Y aquí tenemos un problema muy importante de capacidad de almacenamiento. Mientras que el resto de las vacunas que están entre 2 y 8, aquí tenemos más facilidad.
Otro punto muy importante a tener en cuenta en el almacenamiento es que todos aquellos depósitos donde vayan a estar las vacunas tienen que estar certificados y tienen que tener todo un documento y cumplir con todos unos protocolos de calidad en cuanto a las buenas prácticas de distribución y de almacenaje. Eso exige de un conocimiento y de una experiencia muy importante para poder hacerlo, porque la estabilidad de las vacunas es muy delicada. Cualquier error en trazabilidad de temperatura, en manipulación de la vacuna, puede estropear el efecto de esta. A continuación le doy el pase a Gus Casanovas, que nos va a presentar un caso real que estamos teniendo aquí en España. Sí, bueno, también con Maite, evidentemente. Tal como ha dicho Maite, parece un caso de distribución logística, pero es altamente complejo. Veamos varios factores. Primero, temperaturas a menos 70 grados. Almacenes, no hay estructura tampoco en Europa, y hablamos de España porque estamos en España, lo conocemos de primera mano. No hay suficientes almacenes a menos 70 grados. Almacenes centrales, almacenes locales. Hospitales, residencias, no están preparados con ese tipo de congelación. No hay equipos. Segundo, la distribución. El producto, bueno, un tema. Segundo, farmacéutico. Por desgracia, aún las vacunas no son estables. Luego, por esto, la conservación se debe hacer a 70 grados. ¿Qué significa? Que el momento de la descongelación, como comentaba antes Maite, que habéis visto la transparencia, son 24 horas. Después, normalmente se suministra en liofilizado, hay que diluirlo con suero y eso tiene una vida entre 3 y 5 días debido a la falta de estabilización de la vacuna. Otro aspecto, el lote de envío, lo que se llamaría la unidad de expedición, son bandejas de 195 viales. Cada vial puede dar lugar a 5 vacunas, a veces hasta 6. Luego, cada envío originario del laboratorio da para 1000 vacunas. Claro, cuando vamos a una residencia de ancianos, pueden haber, me lo invento un poco, 100 ancianos, 150, 50, 100 sanitarios. Luego, claro, ni tampoco tienen los equipos necesarios para hacer todo ese proceso de descongelación, de ponerlo en formato líquido y de conservación. La forma de envío, si queremos, enviamos, y en ese caso, actualmente en España estamos recibiendo las vacunas de 3 laboratorios, uno de Pfizer, ¿os acordáis que es a menos 70 grados? Lo recibimos. La de Moderna es a menos 20 grados. Y después viene Johnson Control, que en un principio, en la transparencia anterior que decía Maite, está previsto que sea refrigerado entre 2 y 8 grados. Pero debido a la falta de estabilidad también, a pesar de los datos anteriores, se está recibiendo en España Johnson & Johnson a menos 20 grados. Luego, ¿qué significa? Que tenemos que tener diferentes formas de distribución. Y hay que pensar en la distribución central, transporte primario y transporte secundario hasta llegar a cada punto de vacunación. Los diferentes laboratorios, ¿vale?, nos entregan, básicamente, entregan CIF, Cost, Insurance and Freight, en los almacenes centrales en España. Los 3 laboratorios que he comentado, evidentemente nos envían el producto por avión. La entrada es por el aeropuerto, uno por el aeropuerto de Madrid, el otro el aeropuerto de Vitoria, en el norte de España, y en Barcelona. Y después el transporte hasta también los centros regionales es responsabilidad del laboratorio. En esos centros regionales, allí es donde se diversifican 2 cadenas de distribución. Por un lado, si hablamos de la vacuna de Pfizer a menos 70 grados, es necesario descongelarlo, ¿vale? Después de pasar de los viales a cada una de las vacunas, es decir, añadirles el suero. Y después, esto solo tiene una vida de 3 o 4 días. Eso, claro, complica altamente la distribución para poder tener, primero, transporte primario con camiones hasta cada uno de los centros locales en España. Por ejemplo, aquí tenemos las vías ponemos un ejemplo, ¿no?, de un operador logístico de Bexen que está haciendo toda la distribución por Hernani y Santiago, ¿vale?, toda la parte norte.
¿Esto qué significa? Primero, hemos dicho no hay suficientes almacenes, no hay suficientes camiones, no hay suficientes frigoríficos. Luego ha sido necesario aglutinar un montón de operadores logísticos de reconocida importancia y hacer una cadena logística en que intervienen muchos de ellos para poder realizarlo. Además, ya no solo es el tema de la temperatura. Hay un aspecto que estamos hablando de productos farmacéuticos. ¿Eso qué significa? Que todos los almacenes, todos los transportes han de cumplir las normas GMP y además la trazabilidad. Trazabilidad altamente compleja, porque recibimos bandejas de 195 viales que después cada una de las vacunas, cada una de las dosis de las vacunas hay que tener también la trazabilidad y en cada uno de los centros con un sistema informático complejo para poder tener toda esa trazabilidad hasta los diferentes puntos de vacunación. Por otro lado, ¿vale? Las vacunas de Moderna y también de Johnson & Johnson son altamente inestables. Aunque la temperatura es menor, menos 20 grados, después, una vez ha puesto el suero, solo tiene una vida entre 2 y 3 días hábil. Luego es necesario hacer ese procedimiento de fragmentación a la vacuna y la presentación última de la vacunación en centros muy próximos y muy desglosado por toda España, por todo el país. ¿Qué más? Además, otro aspecto importante. Todo el transporte, desde los aeropuertos hasta llegar a cada una de las residencias de ancianos, hospitales o centros de vacunación, es un transporte, un almacenamiento custodiado por la policía para evitar robos, para evitar manipulaciones. Luego, es como si estuviéramos transportando también dinero, como se hace en la distribución en tema de los bancos. Hay una cantidad de complejidades en toda esa distribución que han hecho esto un proyecto difícil y que estamos aprendiendo de día a día. Además, en España se han suministrado 1 millón de dosis, ¿vale? Como sabéis, todas las vacunas, la mayoría de las vacunas requieren 2 dosis, separadas entre 28 y 50 días, ¿no? Depende de la vacuna. Cada uno de los centros, algunos han recibido y han guardado la mitad de las dosis para poder realizar la segunda. En cambio, otros han utilizado todo lo que han recibido para hacer la primera dosis. Ahora hablamos de tsunami en la cadena de suministro. Pfizer esta semana, justo esa semana, ha tenido un problema de suministro de fabricación ya originalmente en fábrica y ya solo han llegado al 50% de las vacunas que estaban previstas. ¿Qué significa? Que todas aquellas áreas que estaban pendientes de la segunda vacuna, para poder la segunda dosis, se han quedado sin. Luego ha habido que hacer un replanteamiento rápido de los stocks y el destino de las vacunas para poder asegurar esa segunda dosis, mermando la cantidad de vacunas a enviar a otras áreas. Luego, el tema, tal como estábamos comentando, ¿no?, con Maite, es altamente complejo en toda esta distribución. ¿Vale? Si hablamos de almacenes centrales, aún, evidentemente, se han utilizado almacenes que ya estaban, por ejemplo, en Cataluña, el almacén central de Bancs i Teixits, que ya estamos usualmente habituados a trabajar a esas temperaturas. Pero después entramos en el tema de transporte. Claro, ¿cuántos camiones hay en España? ¿Cuántos camiones hay en Perú que puedan transportar esas temperaturas? Luego, ¿vale? Ahí se está utilizando, tampoco hay furgones a esa temperatura, se están utilizando neveras con hielo seco. Y esto solo les da una vida de 24 horas desde que sale al almacén hasta que entra en otra cama frigorífica a esas temperaturas. ¿Vale? Luego, claro, estamos hablando de falta de infraestructura, falta de estructura, falta de centros de poder hacer esa manipulación. Y además en un entorno farmacéutico donde las GMPs, la trazabilidad de toda la cadena es rigurosa. ¿Vale? No sé si quieres añadir algo más, Maite.
Sí, la complejidad que tiene cómo hacen los pedidos los centros hospitalarios y las residencias. Si el centro hospitalario o la residencia tiene espacio para tener un número de dosis, pues puede pedir cada X días. Pero es que hay centros que no tienen dosis que reciben, dosis que inyectan. Eso es un flujo tenso, donde todos los días hay que suministrar a un nivel de picking muy bajo. Y eso es un trabajo muy importante y una carga de trabajo elevada. Por eso la Agencia del Medicamento, y lo decimos para que lo tengan, porque es algo muy importante, ha tenido que autorizar a los centros logísticos a que puedan hacer el picking a ese número de dosis tan pequeño, porque no tienen capacidad. Entonces, todos los días piden las dosis que van a inyectar ese día. Y el caso que acaba de comentar Agus Casanovas de la dificultad de que esta misma semana Pfizer ha caído un 50% el abastecimiento que estaba previsto, puede suponer para nosotros que todos aquellos pacientes que han recibido la primera dosis se haya perdido, porque si tú no pones esa segunda dosis en ese plazo de tiempo que os enseñamos en la anterior slide, pierde el efecto y hay que volver a empezar, es decir, dosis perdida. Entonces, la verdad es que estamos en un momento muy complicado, donde estamos casi aprendiendo y preparándonos sobre la marcha, y nos han informado que todos los laboratorios están trabajando a marchas forzadas para intentar que todas las vacunas puedan ser entre 2 y 8 grados, porque entonces sí que al menos Europa estaría logísticamente más preparado. Pero desde luego a las temperaturas que se tienen que mover hoy no estamos. Y eso implica pues más ralentización a la hora de poder tener las vacunas, y al final el eslabón está en el paciente, en nosotros, que no recibiremos esas vacunas al ritmo y a la agilidad que necesitamos para poder erradicar esta pandemia. El tema clave también entre los diferentes factores, aparte de medios físicos, sistemas informáticos para poder hacer el seguimiento, la trazabilidad de los productos, en el picking, en la dosificación que se hace para cada centro, está un tema clave, es el producto, la estabilización del producto. Sabemos que tanto Moderna como Johnson & Johnson están trabajando fuerte para poder cambiar el formato, la estabilización de la vacuna, pero no se esperan resultados a pesar de que se ha hecho un tiempo récord. Lanzar un producto farmacéutico al mercado, todos sabéis que se tarda entre 2, 3, 4 años, inversiones de 300, 500 millones de euros como mínimo. Se ha hecho en tiempo récord. Pero también esta estabilización de las vacunas no se espera que no sea antes de prácticamente año 2022-2023 para poder estabilizar el producto. A todo esto también tenemos que tener en cuenta la trazabilidad, y para gestionar esa trazabilidad se están utilizando software y tecnología muy avanzada que garantice desde origen hasta destino toda la información. Daros cuenta que en España las vacunas entran por 3 puntos. Entran por Barcelona, por Santiago y por el País Vasco, Vitoria. Son los 3 puntos de entrada que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que desde esos puntos hay que distribuir al resto del territorio. Y cuando llega la vacuna que nos está llegando Pfizer desde Bruselas, desde el laboratorio que está en Bruselas directamente, una vez que llega al almacén donde se va a conservar, tiene un periodo de cuarentena que no se liberaliza hasta que el almacén tiene toda la documentación, todos los certificados y ha comprobado el estado de temperatura de esa vacuna. Con lo cual los procesos, por mucho que uno quiera ser ágil, hay unos tiempos que por normativa tenemos que cumplir y por protocolos de farmacia tenemos que cumplir. Y eso todavía dilata mucho más todo el flujo desde el origen hasta destino, que es la persona a la que se le vaya a inyectar. Entonces, cualquier fallo en esta cadena es un problema. La cuarentena es debido al concepto de liberación de lote. Sabéis que en el sector farmacéutico se es muy estricto con el tema de liberación de lote, que usualmente se hacen siempre en la fábrica por un tema de seguridad. En este caso, para dar agilidad a la cadena de suministro, se ha permitido que la liberalización del lote se haga ya en los almacenes, digamos, de los clientes usuarios. Pero se requiere un estricto control de la ubicación del almacén, del bloqueo del almacén, del sistema informático que bloquee totalmente todo el lote hasta que no se han hecho todas las pruebas farmacéuticas, ¿vale? Pertinentes para poder liberalizar el lote. Y esto es un poquito la situación que estamos viviendo nosotros aquí. Correcto. Acá tengo unas preguntas que me han llegado por el WhatsApp. Una de ellas está dirigida
Agus, dice lo siguiente. Los buffers de los cuales hablan, ¿en qué puntos críticos deberían estar distribuidos? Entiendo que por lo que dice buffers, deben ser las ubicaciones en la cadena de valor, las ubicaciones críticas, donde deberíamos de repente nosotros acá en Perú considerar como lección aprendida que ustedes están manejando allá en España, en Europa. ¿Cuáles son esos espacios donde deberíamos tener este inventario, ¿no? Referido no tan solo a vacunas, sino también a gente, a máquinas? Es en la entrada, en la parte de la cuarentena, en la parte del despacho. Agus. Vale. He hecho esa introducción del tema de diseño y gestión de buffers como concepto global del Lean. Evidentemente, que es independiente de la situación actual hoy de la distribución de las vacunas. Primero lo explico conceptualmente. Así hemos dicho que el Lean es orientación de cliente, cambio cultural, mejora continua desde abajo a nivel operativo y diseño y gestión de buffers. Si veníamos de Toyota, nos decía que hay que conseguir calidad total, defectos cero, averías cero, inventarios cero, retrasos cero, mermas cero, errores cero, la perfección, como si fuera una religión, llegar a la santidad. Eso es inviable porque, primero, no somos supermanes y además no tenemos recursos infinitos. Si los tuviéramos, lo haríamos perfecto. En las cadenas de suministro usualmente te encuentras que hay buffers por todas partes. Los buffers pueden ser de inventario, que hay inventarios por todas partes. Pueden haber buffers o grasa de mano de obra, buffers de máquina y buffers de dinero de presupuesto. El concepto de Lean, decimos, vamos evidentemente a hacer flujos tensos, ágiles, es decir, dejar los eslabones totalmente desnudos de grasa, pero en este caso, ¿qué pasaría si uno falla? El cliente se quedaría sin producto. Luego seríamos suicidas de pensar que hay que eliminar todos los despilfarros y todas las grasas en todas partes. Luego hay que pensar que en función del cliente, si nos compra por precio, por servicio, por calidad, flexibilidad, innovación o gama, cada uno de esos buffers de inventarios, buffers de máquina, buffers de personas o buffers de presupuesto, lo tenemos que colocar solo en un punto, no para, digamos, vivir mejor, sino para proteger al cliente de cuando fallemos. Evidentemente, el concepto de un eslabón pequeño lo haremos con mínimo de grasa, mínimo de coste, pero no nos podemos olvidar del cliente. En el caso de lo que estamos presentando hoy, que estamos hablando de ya no solo Lean Healthcare en general, sino sobre todo el tema de las vacunas, claro, estamos en un proyecto nuevo que prácticamente hemos empezado hace aún no un mes. Estamos aprendiendo. Las vacunas, como hemos comentado, primero es un bien muy preciado y muy limitado. Aún no todos los países a nivel mundial han empezado a recibir las vacunas. Y además, el interés de que todas las vacunas al llegar, como si fuera un cross-docking, poderlas suministrar al instante. Ese es el objetivo. ¿Qué significa? Que habría que tener grasa de almacenes, pero no hay, porque no hay sobreproducción. Prácticamente vacuna fabricada, vacuna que se distribuye y aún sin haber liberado el lote. Luego, lo único que se puede hacer hoy en todos los países es buscar todos los recursos, y estamos hablando de almacenes de muy baja temperatura, 70 grados, 20 grados, transporte, qué lugares se pueden hacer esa transformación de los diferentes viales en las dosis unitarias de vacunas, y pensando que esta última vacuna solo tiene 2 o 3 días de vida por la falta de estabilidad, pues hoy no es el momento de pensar dónde eliminar la grasa, sino queremos asegurar mínimamente que la distribución sea estable. No hay ningún operador logístico, ni en Europa ni a nivel mundial, que tenga toda una estructura capaz de aguantar ese tema. Igual que en España, se han buscado la suma de, y mira, este es un ejemplo en distribución del One Part Logistics, Two Part Logistics, Three Part Logistics, Four Part Logistics, que en el sector automóvil le llaman Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Aquí en España se ha considerado que lo más importante entonces, distribución no es el almacén, no es el camión, sino es la seguridad farmacéutica. Luego, lo que está haciendo de 4PL en España es el que tiene
el que tenía, digamos, el soporte informático, el software específico para hacer todo ese tema de trazabilidad, todo ese tema de picking, de desglose de una bandeja de 195 viales en cada uno de los envases y después la trazabilidad de cada una de las vacunas para cada uno de los centros de vacunación, ya sean residencias de ancianos, ya sean hospitales o centros improvisados de vacunación. Luego, no es el momento de pensar, sino hay que poner hoy todos los recursos para poder asegurar que no se despilfarre ni una vacuna, porque hoy es el bien más preciado que tenemos a nivel mundial. Correcto, gracias, Agus. Aquí hay otra pregunta de las personas que nos están acompañando. Dicen, mencionaron que se puede perder las dosis si pasa demasiado tiempo entre las dos dosis. ¿Cuánto es el tiempo máximo entre las dos dosis? Ya que según tengo entendido es entre 21 y 28 días tanto en Pfizer como en Moderna. La que tiene más tiempo de duración es Johnson & Johnson. Y hay un dato importante, ahondando un poquito en lo que nos acaba de comentar Agus Casanovas. La vacuna, cuando sale de los distintos almacenes donde están las cámaras, hasta que llega a los hospitales donde se va a inyectar, las cajas las neveras refrigeradas solo aguantan 24 horas, garantizan 24 horas esa temperatura. Eso quiere decir que hay que dejar ahí otro buffer de seguridad, con lo cual están buscando que el máximo tiempo de distribución sea de 6 horas. Esto marca también dónde hay que ubicar esos almacenes. Claro, todo esto lo estamos aprendiendo sobre la marcha, porque luego, una vez que se descongela y que ya está lista para inyectar, es lo que nos acaba de decir Agus Casanovas, 2-3 días, no dura más. Entonces, si una vacuna se pone la primera dosis y a los 28 días, en el caso de Pfizer, no tienes la segunda dosis, no sirvió para nada esa primera dosis. Hay que volver a empezar desde cero. Y hoy por hoy la que más tiempo tiene es Johnson, que son 58 días aproximadamente, entre la primera y la segunda dosis. Que no hemos empezado a poner nosotros esa. Nosotros de momento en España se está trabajando Pfizer y empezó esta semana Moderna. Correcto. Otro tema es, una de las dificultades, diríamos, más importantes es la distribución capilar. Cómo llegar a cada uno de los centros de vacunaciones, con pequeñas furgonetas, con 100, 200 dosis de vacuna, pongamos, para un centro residencia de ancianos. Aquí en Europa se ha seguido la primera política, el primer millón de vacunas que hemos recibido se han destinado exclusivamente para residencias de ancianos, primero. Segundo, para sanitarios que están en el frente de batalla, no para gente que está en un despacho, médicos en un despacho. Tercero, ahora vendrá y será para finales de febrero, empezarán a vacunar mayores de 80 años y así de forma gradual. Claro, el tema clave, y ahora hablo de medios, es esa distribución capilar desde un almacén a un radio de 200, 300, 500 kilómetros para llegar a un centro de vacunación. Claro, no hay furgones para hacer esa distribución capilar a 20 grados, 70 grados bajo cero y hacer esa... hay neveras, como la que tenéis en la transparencia actual, a mano derecha, abajo, tenéis una nevera que se puede conectar con la batería del coche como si fuera un encendedor, pero este aparato para poderlo mantener a 70 grados de más larga duración es alrededor de una inversión de 6.000 euros. Claro, una nevera no, pero necesitaríamos miles y miles de neveras para poder hacer una distribución perfecta. Luego, este último eslabón de la distribución capilar se está haciendo actualmente en España con hielo seco, solo se da una garantía de 24 horas. Luego, solo tenemos desde el almacén central que se hace la dispensación de los viales, a lo que hemos llamado las vacunas y la introducción del suero, al punto de vacunación de 24 horas por el tema de transporte, ¿vale? Esperando que el centro de vacunación tenga la temperatura refrigerada entre 2 y 8 grados. ¿Vale? Es otra dificultad importante desde el punto de vista de cadena física, ¿no? El transporte capilar. Okay. Acá tengo otra pregunta que es la siguiente, está dirigida a Maite, dice lo siguiente: de los 3 modelos logísticos, ¿cuál es el que trae mayor riesgo? Mira, perdona, Maite, adelante. A ver, aquí ya no es una cuestión de riesgo, es una cuestión de capacidad del receptor.
el que marca cuál es el tipo de modelo logístico es el lugar a donde tú tengas que llevarlo. Si el hospital está preparado, tú podrías ir al modelo directo. Si tuviese capacidad para almacenar, sería el más óptimo, porque habría menos pasos intermedios. Pero el problema es que no están preparados, y ya no digamos una residencia de ancianos, es que no tiene los medios para esto. Entonces, necesariamente, básicamente nos estamos yendo al modelo 3, que intervienen muchos agentes en medio, porque está el momento que llega al aeropuerto, la manipulación en el aeropuerto, del aeropuerto se va al centro logístico, las operaciones y manipulaciones que se hagan ahí el picking, de ahí se va al centro donde se vaya a inyectar, que lo reciben y vuelve a haber otra manipulación. Entonces, la trazabilidad desde el laboratorio farmacéutico hasta el momento que el sanitario se lo inyecta al paciente, tiene muchos agentes que intervienen. Eso es mayor grado de dificultad, pero hoy con los medios que tenemos es que es el único que está funcionando. Y más que nada porque en la última milla, como bien nos acaba de comentar Agus Casanovas, no están preparados. Así que necesitamos un agente intermedio, un centro logístico intermedio. Y entre todos ayudar, apoyar y poner todos los recursos para conseguirlo. La última milla y también, como decía Maite, la farmacia hospitalaria. En el hospital, y más que hospital, hablamos de centros de vacunación, que son muchos más que los hospitales. Hay un tema de la manipulación, de pasar de los viales a las 5 o 6 vacunas que sale de cada vial. Requiere también una instalación informática, o requeriría una instalación informática para poder hacer la trazabilidad de todas esas vacunas. Y eso sería una inversión y toda una estructura enorme. Por eso se ha centralizado esa trazabilidad, esa picking, le podemos llamar picking, de pasar de la bandeja de 195 viales a cada uno de los viales y después a las 5 o 6 vacunas en centros regionales en España para poder tener esa garantía también farmacéutica, ya que los centros de vacunación no están equipados, incluso también informáticamente, para poder hacer esa trazabilidad de cada uno de los viales o de los lotes de vacunación. Acá hay otra pregunta, hay varias realmente. Esta dice, y es bastante dura, ¿no? Dice, ¿cuánto es el tiempo promedio de cuarentena? O sea, para que se libere el lote que llegó a un almacén. ¿Cuál es el tiempo promedio? ¿Un día, 2 días, 3 días? ¿Cuánto? No, el tiempo promedio hay que considerarlo esto del sector farmacéutico, ¿vale? Depende, vamos a hablar. El concepto no es cuarentena, 40 días, ni de un almacén, sino es el concepto de las pruebas farmacéuticas que se han de hacer a cualquier lote. Cualquier medicamento está sujeto a toda una serie de pruebas, tanto químicas como de composición, organolépticas, también pruebas de poner en estufas para la creación de si hay cultivo de bacterias o bacterias, y eso usualmente oscila entre 20 y 30 días. Lo que se ha hecho es anticipar esos 20 y 30 días, que no quede almacenado en el almacén central del laboratorio, sino poner ya el lote en la distribución, ¿vale? Para poderlo liberar. Evidentemente, ahí, idealmente, a lo mejor, claro, podríamos llegar a tener el producto en la farmacia, en el hospital y después liberarlo. Pero necesitaríamos millares de puntos para poder esa gestión. Y la seguridad farmacéutica esto no lo permite. Luego, esa liberación, desde que se ha fabricado hasta que se libera el lote, oscila entre 20 y 30 días. Podría ser que el producto estuviera en el almacén del laboratorio, o podría llegar hasta el punto de consumo, de vacunación. Por ahí los puntos de vacunación no están preparados. Luego, eso se ha limitado únicamente en los centros, en los almacenes centrales distribuidos en España, no en los locales. Desde la fabricación hasta ese desbloqueo pueden pasar entre 20 y 30 días por las diferentes pruebas farmacéuticas. Ahí, en cuanto cuenta, pues y la orden la de dar el laboratorio farmacéutico. No es un tema del almacén, sino que el laboratorio farmacéutico quiere la total garantía de que ese producto no se toca, de dónde está ubicado y que no se puede utilizar ni haya ningún error en la liberación del lote. Ok, y acá hay una última pregunta para continuar con nuestros ponentes. Dice lo siguiente. El gobierno español está empleando
para todo este esfuerzo algún control centralizado para gestionar la vacunación? Dentro de esto dice adquisición, recepción, distribución, centro de almacenamiento, centro de vacunación. ¿Existe alguna solución que integran a todas estas situaciones? Aquí de repente se podría tal vez dar algún plus a esa pregunta. ¿Hicieron algún lote piloto en términos logísticos? ¿Qué significa lote piloto? Significa una simulación, perdón, una simulación que llega al embarque y el lote se mueve en diferentes manos, en diferentes puntos. ¿Se hizo ese ejercicio? Tal vez podría ser una buena recomendación para, como una lección aprendida vuestra para nosotros, que vamos a empezar esto, a vivirlo a partir supuestamente del 30 o enero, o sea, los meses que vengan, las semanas, días. Mira, aquí haces varias preguntas, Fernando. Primera, la compra, y hay que entender diferentes niveles de poder o de la administración, y es complejo. En Europa, la compra y los grandes contratos con los laboratorios se han hecho a nivel europeo, ¿vale? Y ahí ya es el poder de compra, el poder de negociación, el poder establecer precios. Tenemos el caso extremo de Israel, que es el que lleva ventaja a nivel mundial en el tema del número de vacunas ya dispensadas, realizadas. Luego, concentrando en Europa, bueno, Israel que ha podido conseguir mayor cantidad de vacunas en función de la población. Europa, la compra se hace a nivel de toda Europa con los laboratorios, con un reparto de un número de vacunas a cada uno de los países. Las vías de entrada, los aeropuertos de entrada a España los ha habilitado el gobierno central, el gobierno central de España. ¿En qué aeropuertos? Como decía Maite, tenemos los aeropuertos de Vitoria, Madrid, Barcelona y Santiago como vías de entrada. Después, los almacenes ya regionales, que es donde entrega CIF los laboratorios, ahí ya empieza la responsabilidad, porque la responsabilidad de la medicina en España está en cada una de las comunidades autónomas. Es decir, son 17 responsabilidades. ¿Vale? Eso ya venía de antes. Luego, ¿quién ha determinado dónde están esos almacenes, digamos, regionales, centrales? Es cada comunidad autónoma en España. Después, la contratación de los almacenes, la contratación del transporte, la contratación del transporte capilar, lo ha estado haciendo cada comunidad autónoma. Luego, cada comunidad autónoma, en función de sus medios o incluso de sus criterios, ha ido desplegando ese tema. Lo que ha sido importante en ese tema, evidentemente, si hablamos de transportistas aquí, almacenistas, temas físicos, aparecen todos aquellos e intervienen todos aquellos que ya tenían más o menos equipos para trabajar a esas temperaturas. Pero lo importante que ha aglutinado todo esto es el concepto farmacéutico de trazabilidad, de garantía, lo que hablamos de lote, liberación de lote, de trazabilidad, del picking en el momento de desglosar una bandeja de viales en cada uno de los viales y cada vial en las 5 o 6 vacunas que finalmente y poder tener la trazabilidad. Esto es lo que se ha considerado más primordial y este concepto es el que ha hecho de paraguas, que después todos los otros, lo que decía, actuaría en concepto logístico como 4PL. El 4PL aquí podríamos decir que no tiene almacenes, no tiene transporte, pero tiene el sistema de controlar toda la cadena. Después ahí se han ido colgando 3PL, 2PL, 1PL, uno que tiene almacenes de temperatura a menos 80 grados, otros que se ha contratado, por ejemplo, de DHL, o se ha contratado con un transporte con la guipuzcoana, o en Cataluña el Banco Central de Tejidos y Órganos, pues sí tenía ese almacén central preparado y se ha hecho el almacén central en lo que es la sede de Bancs y Teixits. Luego, cada comunidad autónoma ha adaptado lo que ya tenía sus estructuras más o menos médicas en ese tema para poder llegar a esa distribución capilar y adaptarlo a su realidad de cada área. Decías, sí, se han hecho simulaciones, por ejemplo, en esa transparencia lo vemos muy bien, que en la cadena número 1 sería un envío directo.
Pero como muy bien decías, claro, después te ves con toda la dificultad de medios que nos decía muy bien Maite, ¿no? De los centros de vacunación que no tienen la capacidad ni informática ni la capacidad también de temperatura para poder hacer esos tratamientos. Lo ideal sería el cross-docking, de poder hacer esa distribución más ágil. Pero debido a esa, digamos, falta de experiencia o de recursos, se ha ido a la opción 3, es decir, las vacunas, después que entran por los 4 aeropuertos que hemos comentado, pasan a los almacenes de cada comunidad autónoma de forma central y después pasan a almacenes locales y en cada uno hay la trazabilidad. En cualquier caso, podríamos considerar es ágil porque de las vacunas han llegado 1 millón, o el 80% ya se han dispensado. Luego hay una agilidad rápida de hacer que esa distribución sea rápida, pero eso no significa que se haya hecho en el módulo 3 pasando por unos almacenes centrales, unos almacenes regionales y unos almacenes locales de dispensación para llegar al punto de vacunación. Y solo por completar un dato importante, Fernando, Sí. Cuando Augusto nos está comentando que primero la compra es a nivel europeo, luego a nivel europeo distribuyen por países y luego cada país lo pasa, en el caso de España, la competencia a las 17 comunidades, la asignación que hace Sanidad Central a estas comunidades va en función de las fases. Si la primera fase de vacunas va para personas en residencias, el número de vacunas que da a cada una de esas 17 comunidades va en función de las personas mayores que hay en las residencias. Si la segunda fase es sanitarios, pues el número de vacunas también va en función de eso. ¿Qué nos ha pasado ahora? Recordáis que antes os comentamos que Pfizer ha dejado abastecer el 50% de lo previsto. Todas aquellas comunidades que han puesto más números de primera dosis son las que ahora van a recibir más vacunas, porque hay que cubrirse en lo máximo posible que se pueda poner la segunda y no se pierda ese esfuerzo que se ha hecho. Entonces, los criterios de asignación van cambiando en función de la situación que nos está tocando vivir. Ok, muchas gracias, Maite. Entiendo que habrá una merma, así como cuando nos pide un cliente 100 unidades y sabemos que las máquinas tienen un 90% o el proceso tiene un 90% de fiabilidad, habrá una merma que habría que considerar en todo esto, en estos volúmenes que nos lleguen a nosotros, ¿no? Como país. Ok, muchas gracias, Maite. Ahora Nada, a vosotros. vamos a pasar con ¿está Úrsula? Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpanos. Nos hemos extendido un poquito más de lo planeado debido a esta experiencia, creo que maravillosa. Estamos grabando, lo vamos a colgar en la red para que las lecciones aprendidas de un país del primer mundo, vemos que no es tan fácil, ¿no? Tal vez esto podría servirnos de algo de referencia. Ok, Úrsula, te damos la posta, por favor. Muchas gracias. Sí, Muchas por favor, gracias, si puedes Fernando. presentarte. Ujú. Muchas gracias, Fernando. Aprovecho de presentarme. Mi nombre es Úrsula Berti, soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima, en Perú. Tengo una maestría justamente en el Politécnica de Cataluña, en Máster Dirección de Empresas, y en la Universidad de la UPC de acá de Perú. Y desde 1998 trabajo en la industria farmacéutica, pasando una época también por una empresa multinacional de venta directa de capitales peruanos, Yambal, donde también he desarrollado todo lo que es la logística. Y he tenido la oportunidad de estar 2 años también en la implementación que hablaba hace un rato Augusto, ¿no? De lo que es la logística hospitalaria para el sistema de seguridad social, de salud, de las cadenas y farmacias de Perú, de la seguridad social. Entonces, ahorita, y me dan pie un poco, bueno, de repente este tema hubiese entrado un poquito primero, pero no importa, interesante, y quiero hablar un poco de la experiencia de la logística, la industria farmacéutica, en este tiempo de COVID y en la realidad del Perú y la realidad de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Básicamente comentar un poco sobre los antecedentes en la parte logística que tenemos, y luego dar una vuelta por el proceso logístico en sí
cómo aterriza acá en el Perú y algunas recomendaciones, conclusiones. La siguiente, por favor. Esta es la imagen del fenómeno del Niño del año 2017. Una imagen realmente espeluznante, ¿no? Si la observan un rato y reflexionamos, es lo que nos pasó cuando todas las carreteras colapsaron el año 2017, que parecía el fin del mundo, literalmente. Literalmente parecía el fin del mundo, que se acababa todo desde el punto de vista logístico, y esto nos llevó a una serie de experiencias, que nos ha permitido, ¿cómo se llama? A una serie de experiencias que nos permitió inconscientemente prepararnos para efectos como esta pandemia del COVID-19. La siguiente, por favor. Entonces, como antecedente en la industria local, nos obliga a hacer lo que es una cosa bien importante, que es pensar que el cambio es algo permanente. Entonces, es más, podríamos hacer hasta un curso de 10 capítulos sobre la administración del cambio, el manejo de las crisis y mantener planes de contingencia. Esta experiencia, con carreteras cerradas, con cierres temporales, con damnificados y con carreteras prácticamente rotas y destrozadas, nos llevó a manejar un primer punto importante para lo que es la logística en general, que es planes de contingencia. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy en día para nuestra industria acá en Latinoamérica? Estamos con cuarentenas, con rutas locales muchas veces comprometidas, con huelgas en este momento, con rutas bloqueadas. Tenemos las fronteras prácticamente cerradas. Tenemos un efecto económico que realmente ha colapsado el país en el último tiempo, el problema global de la pandemia y el sistema de salud ya en este momento en la segunda ola colapsado. Y nosotros también, a raíz de este fenómeno del Niño, muchas de estas carreteras nunca se repusieron. Tenemos rutas locales, tenemos zonas a donde no llegamos con carretera, no tenemos la infraestructura que tiene una Europa y menos informática, porque acá los cardex se llevan a mano. La siguiente, por favor. Entonces, en todo este medio, en todo este contexto, vamos a darle una vuelta al proceso logístico farmacéutico general. Como hemos comentado previamente, tenemos un componente muy importante y sobre todo en el caso de Latinoamérica, de comercio exterior. Entonces, luego tenemos que es la recepción, que hablaba hace un rato Augusto también, que es la recepción de las medicinas. La recepción es clave porque en la recepción nosotros tenemos los grandes centros de distribución. En el Perú y en general en Latinoamérica, nuestro punto de entrada son los aeropuertos. Y para empezar, no todos los aeropuertos tienen la infraestructura correcta, no todos los aeropuertos tienen cámaras de frío y no todos los aeropuertos en Latinoamérica manejan una serie de facilidades. El aeropuerto Jorge Chávez en Lima tiene una concesión con diferentes entidades privadas que sí manejan cámaras de refrigeración de 2 a 8 grados, que manejan cámaras de congelado para las exportaciones de agroindustria y otros medios. Entonces, en este momento de logística y de emergencia, todo esto nos sirve para entrar en contexto. Entonces, tenemos la recepción. La cuarentena generalmente acá en el Perú no son necesariamente 20, 30 días. Acá se ingresan los productos ya con certificado de origen, ya liberado del origen. O sea, acá entrarían los productos, generalmente entran los productos farmacéuticos liberados de origen y en algunos casos el ente regulatorio local, la DIGEMIT, solicita algunos análisis de laboratorio particulares especiales en el cual sí se difunde el tiempo de 20 a 30 días adicionales, ¿no? Muchas veces también, ¿qué ocurre? Nosotros acá no manejamos
para los diferentes productos farmacéuticos, los textos nos los piden en español. Entonces, muchas veces vienen de megaplantas y hay que hacer cambios de inserto, hay que hacer una serie de procesos, y los procesos y las medicinas, en términos generales, llegan y tienen que pasar por procesos de acondicionado. Para que sea un proceso de acondicionado regular, nos exigen que cada centro logístico tenga un mini laboratorio aprobado con buenas prácticas de manufactura. Desde la logística, por lo menos aquí en el Perú y en gran parte de Latinoamérica, igual se empieza ya a complicar un poquito más. Luego, generalmente, los productos pasan ya al almacén, sea en frío o sea en condiciones de menos de 25 grados. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Nosotros manejamos en un mismo país más de 10 climas a la misma vez. O sea, es decir, en este momento en Lima estamos en 22 grados, en la Sierra Central está nevando, tenemos una nevada también en el sur y tenemos un clima tropical de 30 y tantos grados en la selva amazónica. Y en el norte del Perú manejamos también igual humedades y mayor temperatura debido al clima tropical. Entonces, en medio de esta diversidad de climas, ¿qué necesitamos tener? Necesitamos tener almacenes bien acondicionados para soportar estos cambios, y también cuando venga la vacuna, lo que necesitamos tener, y ya después Humberto me va a hablar un poco más del tema, necesitamos tener embalajes validados que soporten verano-invierno a la misma vez, porque si no, no la vamos a hacer. Tenemos diferentes humedades, presiones, temperaturas y medios de transporte diferentes, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros, dentro de cada centro de distribución, generalmente, o sea, porque este es un modelo general, una vez que preparamos los productos, luego viene una etapa de picking, como en cualquier logística, y de preparación de pedidos y entrega del producto farmacéutico. Es lo mismo, va a servir para las vacunas como para cualquier producto normal. Y acuérdense que en esta pandemia, productos como la dexametasona, la ivermectina, el paracetamol, tan simple el paracetamol, también necesita prepararse, embalarse, distribuirse y entregarse. Entonces, se requiere un conocimiento importante de esto. Generalmente, los proveedores de transporte no son propios, son terceros, y generalmente son muy informales. Y eso es lo que complica un poco más la situación. Sin embargo, Perú ya tiene algún tiempo con las buenas prácticas de distribución y transporte, que es una normativa que se está tratando de seguir y de implementar. Pero generalmente está funcionando en Lima, no funciona todavía bien en provincia, y nos agarra esta pandemia prácticamente con mucha deficiencia, ¿no? Y luego viene la parte en sí de distribución, y para la parte de distribución, en lo que es la logística farmacéutica acá, hay que tomar en cuenta, casi que ser hasta un meteorólogo para tener en cuenta todas las condiciones logísticas y climatológicas que tenemos en el país y las diferentes facilidades. Porque no tenemos, por ejemplo, casi nosotros centros de vacunación. ¿Cómo se apoyan en la sierra, donde a veces tampoco no hay luz? Básicamente con los colegios. ¿Cómo podría ser una eventual distribución? Básicamente de las vacunas, llevar camiones refrigerados, utilizar la gasolina del camión con recambio para poder garantizar una cámara fría, digamos, para una vacunación muy rápida de 2 a 3 días por centro poblado, juntar a varios centros poblados y llegar a un punto. O sea, realmente hay que hacerlo fácil, pero es una logística bien complicada y que requiere la conjunción de las comunidades locales, de los gobiernos locales, y acá realmente son muy pocos los privados que podrían atreverse a hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente por ahí viene la parte de distribución. Y luego viene también todos estos procesos alrededor del almacén, del transporte, la distribución,
de la preparación de pedidos tienen soporte y procesos de monitoreo de temperatura en toda la cadena, validación y calificación de todos los equipos según la normativa farmacéutica y backups y respaldo para poder realizar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estoy tratando de alguna manera de resumir lo que es la logística farmacéutica per se y las grandes aristas que tienen. Alrededor de todo esto tenemos una cosa bien importante que nos ha pasado y cuáles son las experiencias que le puedo comentar. Durante esta pandemia, si una persona en el almacén se enfermaba, todos se iban a cuarentena. Entonces empezamos a trabajar por grupos de A5, grupos de A6. Tiene identificadas cafeterías, con las distancias correspondientes, qué grupo le tocaba almorzar junto, en qué turnos. Entonces, todo ese seguimiento de, a su vez, una otra logística de todo el personal de soporte nos ha permitido poder continuar permanentemente con la operación, ¿no? Entonces, si se enferma uno, se van a cuarentena 5, no se van a cuarentena 200. Entonces, son de las prácticas que hemos estado tomando para poder garantizar el continuo flujo de los diferentes procesos. Y verán ustedes al medio un semáforo, un típico semáforo de matriz de riesgo. ¿Por qué? Les hablaba al inicio que el fenómeno del Niño nos enseñó marcadamente a manejar planes de contingencia. Entonces, la matriz de riesgo nos obliga a no tenerla colgada en la pared como una referencia, sino nos obliga a permanentemente a mapear cada uno de estos procesos, mapear sus riesgos, y dentro de nuestra experiencia en este 2020, lo que hemos estado haciendo es semanalmente identificar los riesgos e irlos monitoreando, atacando, cerrando los issues y así ir avanzando, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Perfecto. Entonces les comentaba sobre la matriz de riesgo. El establecimiento de los riesgos es súper importante y seleccionar un mapa de riesgos simple, con una puntuación, con un trabajo muy rápido y muy ágil, va a permitir precisamente mantener un control y seguimiento y una retroalimentación, al menos semanal, de cómo vamos con los procesos, de cuáles son las zonas que se pueden complicar, de dónde está más fuerte o no la epidemia. Y si no hubiera epidemia, también, ¿qué procesos tenemos de riesgo de la parte de seguridad, de seguridad industrial, del abastecimiento, de los diferentes puertos, aeropuertos? Acá un punto que también les quería comentar, que al inicio de las láminas aparecía, por ejemplo, era el riesgo del transporte multimodal. Nosotros en la industria farmacéutica, que somos tan rígidos, siempre vamos directo en un vuelo de un punto A un punto B. Durante esta pandemia del 2020, ¿qué nos pasó? Partíamos de China, el embarque llegaba por barco, literalmente, hasta Los Ángeles. De Los Ángeles volaba a Miami, de Miami volaba a Panamá, y de Panamá, con suerte, y volaba a Lima en un carguero de los pocos que habían habilitados. Entonces, no estamos acostumbrados a manejar un transporte multimodal de esa naturaleza. ¿Y cuál fue la experiencia? Necesitamos más tiempo. Y al necesitar más tiempo, usted dirá, no implica nada. Sí, porque nuestros procesos no estaban validados para 36 horas, sino para 11, 12 horas máximo, ¿no? En transportes internacionales. Entonces, todo esto nos hace repensar y repensar los procesos de manera muy dinámica e inmediata, y por eso la matriz de riesgo es tan importante. La siguiente, por favor. Entonces, con la gente en su casa, también empiezan a salir nuevos procesos, y todas estas reuniones, como la que tenemos hoy en día, son virtuales. En Perú, interesante también comentar que la DIGEMIT ha implementado auditorías semipresenciales, virtuales, con los equipos, para revisar las documentaciones, compartir vía Skype o vía los diferentes medios que hay, el Teams u otros, o este mismo Zoom,
e inspecciones muy puntuales de horarios reducidos y horas muy cortas para ir a ver los almacenes, para ir a ver las plantas de producción en el caso que se tengan. Entonces, son experiencias interesantes, nuevos procesos que surgen para los cuales hay que estar preparados, ¿no? Y otra cosa es usar dentro de lo que se pueda los medios informáticos y dentro de lo que no se pueda, utilizar y siempre tener mapeado, porque siempre en Weather Channel, mantener mapeado los climas, los procesos, los huaicos. En este momento en Perú hay muchas lluvias, hay cierres temporales, la parte política también impacta en la logística. Entonces, todo eso nos ayuda, tengamos o no los medios informáticos. La siguiente, por favor. Las compañías que tienen la suerte de tener sistemas informáticos para control inventarios, WSMS, Picking y Packing, de diferentes procesos, es muy importante verificar siempre los procesos, verificar, validar cada interfase, los casos de uso, los casos de prueba y la trazabilidad de las transacciones. Esto es, digamos, logística y madre del día a día en general, pero en el caso de la industria farmacéutica, el data integrity y el manejo detallado de todos estos procesos y mantener y tener el control de los mismos es una base para poder realizar un adecuado, por lo menos, sistema de base y una adecuada distribución. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente, dentro de la experiencia y de los casos que hemos ya tenido, nosotros, aparte del famoso plan de contingencia, tenemos ya un comité de pandemia donde tenemos constantemente reporte de eventos, monitoreo de rutas, revisión de los procesos de abastecimiento, de las materias primas que necesitamos y cuáles son sus restricciones, y ejecución constante de los planes de backups. Tenemos de la mano controles médicos, las medidas de aislamiento, seguimientos permanentes, todo eso dentro de un ambiente tanto operativo real como de la gente que está en home office y con mucha resiliencia y control de los diferentes procesos. La siguiente. Entonces, vamos concluyendo también un poquito, entonces, poco para hablar de esta industria. En el caso de Perú y muchas veces en el caso de Latinoamérica, con muchas vicisitudes, como les he comentado, con muchos problemas alrededor, con problemas que vienen arrastrando de años en sistemas de transporte, sistemas de distribución, sistemas de salud, etcétera. Son muchos los factores que intervienen en esta cadena de suministro, tanto en productos normales como refrigerados, la conclusión final es que todas las personas que trabajamos en esto no debemos darnos por vencidos, debemos siempre velar por la calidad, por la integridad y la seguridad, asumiendo con mucha responsabilidad los lineamientos de las buenas prácticas de manufactura, de las buenas prácticas de distribución y de transporte, ¿no? El objetivo final, ¿cuál es? Tratar de que el producto llegue a la mano del paciente con las condiciones básicas de temperatura, humedad, para las cuales fue diseñado, si es de 2 a 8, si es de menos 70, si es de menos 20, si es de menos de 15, si es 25, si es de menos de 30, ¿no? Y el factor clave de éxito definitivamente es el factor humano, la resiliencia, la adaptación al cambio, son bases de las estrategias y de las nuevas estrategias que ahora planteamos. La siguiente, por favor. El gerenciamiento de la crisis, manejar adecuadamente los aspectos de la prevención van a hacer que podamos seguramente llegar a este cambio. Y finalmente definir alcances y controles bajo esta nueva forma de trabajar, tanto para la carga seca, o sea, para todas las diferentes temperaturas, como para la cadena de frío. Realmente se requiere administrar lo que es un centro de atención, una farmacia, hasta una producción a escala industrial, ¿no? Administrar, gerenciar, tomar el control. La experiencia nos ha enseñado hay que tomar el control en medio de toda esta crisis. La siguiente. Y finalmente, el factor clave de éxito es usted. Y yo siempre les digo a todos,
al vigilante que está en la puerta. Es usted que le toca tomar la temperatura a las personas, que le toca abrir el almacén. Es usted, señor almacenero, que usted no carga cajas, usted carga salud, usted recibe un controlador de temperatura, y si pierde el monitor, pierde la trazabilidad de ese producto desde que partió de la China o de Europa. Entonces, el factor clave de éxito muy importante es el factor humano en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Acá tenemos una pregunta que dice lo siguiente. Dentro de la logística farmacéutica, una semaforización, ¿qué permitirá asegurar, dentro de la logística farmacéutica, la semaforización ayudará a asegurar el proceso? Definitivamente la semaforización ayuda a mapear procesos y ayuda a identificar básicamente los principales riesgos que se tienen. Entonces, esto de una manera muy práctica y de una manera visual, ayuda a poder ir haciendo seguimiento de los riesgos, y realmente funciona bastante bien. Funciona desde diseños de almacenes, de diseño de cámara fría, hasta procesos normales, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Úrsula, por compartirnos cuál es este marco que vive nuestro país en los procesos que manejamos, en las restricciones que ya conocemos, ¿no? De alguna forma nos estamos viendo, ¿no? Transparentando qué oportunidades habría que manejar, sobre todo en lo que has mencionado, y me parece bien importante, ¿no? Hay que tener una matriz de riesgo por cada uno de los procesos, tanto de entrada, transformación como salida, para poder mitigar situaciones. Ahora, a continuación, sigue Humberto Lacerna. Si podrías presentarte, Humberto, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, espero que me puedan escuchar. Yo soy Humberto Lacerna, soy químico farmacéutico. Igual también tengo un magíster. Tuve la oportunidad también de hacerlo en España, en La Salle, en Barcelona. Obviamente, mi maestría es en gerenciamiento de proyectos. Y obviamente tengo un poco más, ya tengo 16 años de experiencia en el sector farmacéutico. He tenido oportunidad de trabajar en diferentes compañías transnacionales, también locales. Y ahora lidero lo que es IPS Associates, que es una empresa que se dedica a brindar soluciones todo relacionado a cadena de frío y laboratorio, ¿no? Y en todo este tiempo he tenido oportunidad de estar de diferentes puntos de vista, ¿no? Del punto de vista, digamos, del manufacturador, en una parte también del distribuidor intermedio, y ahora veo de la otra parte, ¿no? Que es el que le provee las soluciones, los materiales, equipos al sector salud, ¿no? Entonces, espero poder compartir un poco de mi experiencia de manera resumida y los diferentes escenarios que se nos viene a continuación. Si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Sí. Excelente. Ok, perfecto. Entonces, cuando Fernando me dijo, apóyame para hablar un poco de cadena de frío, ¿no? Y cómo manejamos las vacunas, ¿no? Lo primero que me vino a la cabeza, tomando un poquito la realidad de nuestro país, es, ¿qué vacuna? ¿No? Entonces, porque todavía no tenemos claramente definido, hasta el momento, decir que ya tenemos en los almacenes, en este caso Escenales, porque Escenales es el que estaría recibiendo las vacunas, el tipo de vacuna que estaríamos manejando. Entonces, empezamos a entender un poquito, entonces armamos la presentación en función a posibles escenarios, ¿no? Y creo que con la experiencia de los opositores españoles nos da a entender que la logística que se necesita para poder satisfacer a la población es una logística sin precedentes, ¿no? Es una logística realmente que hay que involucrar bastantes aristas y poder entender realmente las fortalezas y debilidades que tenemos como país, lo vamos a especificar en el caso de Perú, para poder trabajar, ¿no? Y los demás países de la región también, ¿no? Cada país tiene una fortaleza diferente, vamos a decir, ¿no? Si me pueden ayudar con la siguiente slide, por favor.
Excelente. Entonces, entramos un poquito, normalmente, ¿qué se requiere? ¿No? Entonces, cadena de frío siempre se divide en varios pilares, ¿no? Yo traté de resumirlos de una manera más rápida y concisa, ¿no? Requerimos equipos, requerimos materiales, requerimos sistemas de aseguramiento, y requerimos lo que es el monitoreo a través de las personas, ¿no? Que es el recurso humano como tal. Cuando hablamos de cámaras frías, si tenemos la capacidad de cámaras frías, cámaras de refrigeración, cámaras de congelación, si contamos con las refrigeradoras, normalmente son las AILA para los centros de salud, ¿no? Que se manejan bastante en nuestra región. Si contamos también con las congeladoras, en caso de vacunas congeladas, si tenemos capacidad de ultracongeladoras, ¿no? El año pasado en otro evento me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad ultracongeladora que tenemos en el Perú? Y era un poquito penoso poder dar una respuesta porque no está mapeado hasta el momento la capacidad, ¿no? Se rumoraba por ahí que teníamos 20 ultracongeladoras, pero de las 20 había tenido la oportunidad de ver que 5 no estaban operativas. Entonces, y eran 5 nomás que había tenido oportunidad de ver a nivel del Estado. Entonces, sí es riesgoso en ese momento cuando se estaba hablando de la vacuna de Pfizer, ¿no? Ya sabemos que a nivel de gobierno hasta el momento no hay nada confirmado de la vacuna de Pfizer, pero sí podemos decir de que todo puede pasar en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de nosotros poder prepararnos? Es entender las fortalezas que nosotros podemos tener, ¿no? En materiales, vemos contenedores pasivos, contenedores activos que se requiere para esto, ¿no? Para el transporte principalmente. Entonces, cuando hablamos de contenedores pasivos de una simple caja térmica, ¿no? ¿Y qué tipo de caja térmica requerimos? ¿No? Si ya manejamos cadena de frío en nuestro país, sí es cierto. Cerca del 10% de la logística farmacéutica en nuestro país a nivel de volumen es cadena de frío, pero nunca se ha manejado una cadena de frío de este nivel de envergadura. No existe antecedentes. Si bien es cierto, tenemos experiencia en vacunaciones, sí, hay experiencia en vacunaciones, pero una vacunación de proyectos que se manejaban de 2, 3, 4 años, ¿no? Para un lugar de poblaciones vulnerables. Existe experiencia ahí, pero a un nivel masivo, no existe experiencia. Creo que ningún país en el mundo cuenta con una experiencia de este tipo. Entonces, ¿qué tipo de materiales requerimos? ¿No? Y de ahí entramos también a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son las portavacunas, ¿no? ¿Sabes? La Organización Mundial de la Salud tiene un listado a través de la UNICEF o la Organización Panamericana de la Salud de empresas, digamos, que están aprobadas, ¿no? Que están aprobadas por la OMS para poder ser comercializadas en los diferentes países. Entonces tienen las portavacunas que tienen que tener los PQS, refrigeradoras Island que tienen que tener los PQS, ¿no? Pero normalmente se manejaba para refrigeración, porque en gran parte, por no decir que casi todas las vacunas que se manejan son refrigeradas y solamente hay una congelada. Entonces, por eso que no se maneja mucho lo que son las vacunas congeladas. Y sobre esto, entonces, sabemos de que la refrigeración es algo, por lo menos, que ya se tiene cierto expertise y se conoce, ¿no? Entonces, yo no requiero que otra cosa más requerimos, ¿no? Requerimos todo el sistema que me asegure la mantención de la cadena de frío y la calidad del producto, ¿no? Y es ahí donde suma una lista que no está contemplada acá, ¿no? Que es la farmacovigilancia, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar para poder saber las reacciones adversas que pueden tener las diferentes clases de vacunas y si están asociados directamente a la calidad del producto como tal, diseño, o está asociado también a lo que sería el rompimiento de la cadena de frío, que es algo que nunca se ha mapeado de esta forma, ¿no? Existe antecedente de la Organización Mundial de la Salud de hace más de 12 años de antigüedad, de lo cual menciona que el 50% de las vacunas que se administraban a nivel mundial no cumplían la cadena de frío, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado? Sí, de hecho, ha habido muchos cambios en los últimos años. Y estoy seguro que quizás no estemos en 50, quizás estamos un poco menos, pero aún así nuestro nivel de infraestructura es pobre y tenemos muchas oportunidades para seguir mejorando, ¿no? Y eso tiene que ir a la par con el monitoreo. ¿Cómo tú manejas el monitoreo de la temperatura del momento que recibes una vacuna que obviamente no se fabrica en nuestro país hasta el momento que es administrada, ¿no? ¿Los fabricantes nos van a enviar con registrador de temperatura? Estoy 99% seguro de que sí. El tema, el riesgo es cómo tú vas a monitorear una vez que recibas esas vacunas. ¿Cómo tú vas a asegurar las condiciones de mantención de cadena de frío, dependiendo de la clasificación de vacunas? Y es ahí donde, si me pueden ayudar con la siguiente slide, por favor, donde traté de englobar algunas vacunas, como repito, este es tan cambiante, en diciembre preparé una, ya cambió,
En primeros días de enero también preparado, ya cambió. Entonces esto cambia de una velocidad impresionante. La que están en fase 2 pasan a fase 3, la que están en fase 3 ya están pasando a fase 4. Y bien, ¿no? Porque vemos ya de que tenemos ya candidatas, ¿no? Ya tenemos vacunas que son viables. Claro que a nuestros gobiernos todavía les falta cerrar ciertos acuerdos para poder tener suministros en cada uno de los países, pero ya por lo menos ya tienen alternativas a lo que en noviembre no había, ¿no? Ya contamos con alternativas de vacunas. Lo más probable es que en los países de la región, en América Latina, manejemos un portafolio de vacunas diverso, ¿no? Porque no hay forma de que una sola vacuna se pueda ser administrada para toda la población. Y lo que comentaban, y sí lo considero en una de las preguntas, es, ¿deberían considerar las vacunas quizás de ultracongeladas solamente para las grandes ciudades? Sí, yo también opino lo mismo. Las vacunas de complejidad logística tienen que ser hecho principalmente a lugares de fácil accesibilidad, no para lugares remotos, porque no va a haber forma de poder asegurar la cadena de frío en esos lugares bajo esas condiciones de logísticas tan complejas, principalmente cuando sabemos de que el transporte en hielo seco me está durando 24 horas, ¿no? Y eso es la verdad. Nosotros conocemos nuestras pruebas de calificación, con hielo seco no dura solamente 24 horas, parece que como un reloj ¡ploc! Se apaga. Entonces, la logística se vuelve muy compleja. Y cuando hablamos de productos congelados, también sigue siendo compleja, ¿no? Y por eso que en el siguiente slide, por favor, si me pueden ayudar, traté de englobarlo un poquito en función a la información que se va recopilando, ¿no? Y ahí recalco un poquito lo que mencionaban de la vacuna de Johnson. En la parte de estudio clínico que se está realizando en el Hospital Revalidate, sé que lo guardan en congelamiento, en congelación. Tienen ahí un equipo de menos 20 grados centígrados que fue suministrado por nosotros, pero en los papers mencionan que la vacuna es refrigerada. Por eso esa parte lo voy a dejar un poquito, vamos a ver qué pasa y cómo se aterriza al final, si va a ser refrigerado o congelado. Pero lo que sí, más o menos, la información oficial que sí hemos podido manejar es la de AstraZeneca, que sí es refrigerada, Sinopharm, que es la vacuna de China, que sí es refrigerada, Moderna, que es una vacuna congelada, la vacuna rusa Sputnik, que es congelada, y obviamente la vacuna de Pfizer, que es la ultra congelada, ¿no? Que ya todos conocemos y todos sabemos. Entonces, tenemos un escenario, un portafolio de vacunas interesante, ¿no? Y esto va a ir aumentando, ¿no? Como repito, es una pequeña cesta, y esta pequeña cesta, en función de nuestra complejidad, va a ir aumentando, pero a la vez que va aumentando, aumenta también nuestras probabilidades de éxito, porque la predisposición es que las vacunas se mantengan como casi siempre ha sido, ¿no? Que son las vacunas refrigeradas. Entonces, en función al tiempo y a los desarrollos que vayan saliendo, las vacunas yo creo que van a tenderse a mantener la cadena de frío, pero de 2 a 8 tradicional. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Esta va a ser la última pandemia que vivamos, por lo menos nuestra generación, podríamos decir, o no, Fernando? ¿Será la última pandemia? No lo sabemos. No lo sabemos. Dios quiera que sea la última, ¿no? Pero nadie te puede asegurar. Pero ya de por sí sabemos de que desarrollar una vacuna rápida requiere procesos biotecnológicos un poco diferentes de varios años, ¿no? Y Pfizer, y digamos, y Moderna son los que más han innovado en ese tipo de desarrollo de vacunas. Entonces, hay que ponernos a pensar de que quizás podemos ahorita pasar las vacunas complejas, que deben ser ultracongeladas y congeladas a refrigeradas en el tiempo, pero frente a una posible pandemia futura, quizás sea la última alternativa que tengamos. Entonces, la logística tiene que tomar esto como una lección aprendida y considerar como un posible escenario manejar vacunas ultracongeladas, como ya que se viene viendo bastante en España. Si me pueden ayudar con la siguiente slide. Entonces, esto es lo que sería una logística de grosso modo, sea multimodal o sea directa, pero eso es lo que normalmente se estila, ¿no? Llega, se recibe la vacuna, va a un gran almacén, en este caso Senales, es una compra del Estado. Senales va a hacer todas las inspecciones regulatorias, la inspección organoléptica, verificar si se mantuvo la cadena de frío, y luego van a guardar en sus grandes cámaras. Y lo que comentaba Úrsula, ¿no? Lamentablemente nuestro país todavía no maneja sistemas, no está acostumbrado el Estado, principalmente a manejar sistemas informáticos que le permita asegurar la trazabilidad del lote, principalmente, ese es el objetivo en el mundo farmacéutico. No maneja ese tipo de sistemas. Los sistemas que maneja son sistemas empíricos, Excel en su gran mayoría, sistemas manuales. Entonces, es ahí donde viene el gran reto logístico, ¿no? Cómo mantener la trazabilidad del lote y temperatura de cadena de frío bajo estos diferentes escenarios que vamos a trabajar. Porque va a llegar un momento que vas a tener que trabajar los 3 escenarios en simultáneo. Y poco a poco se irá migrando todo a refrigeración, sí.
pero a un inicio tienes que tratar de salvar las máximas vidas posibles. Y no puedes esperar a que llegue todo bajo una refrigerada para recién poder trabajar tranquilo, ¿no? Porque mientras más tiempo pase, más personas irán falleciendo. Hola. Ahí se va a ir a trabajar a diferentes escenarios, como meses centros de salud que podrían ser grandes hospitales, puestos de campaña, como comentaba Úrsula, ¿no? En un momento hasta camiones que vayan a lugares remotos para poder vacunar a poblaciones vulnerables, digamos, de extrema pobreza, que es complejo, ¿no? Entonces, ahí el Estado sí tiene experiencia. Llegar a esos lugares remotos sí ha llegado el Estado. A diferencia, digamos, quizás de otros países o de otras realidades en las ciudades, es diferente, ¿no? Yo creo que en nuestro caso de Perú tiene una ventaja que tienen que saber aprovechar. Sabemos llegar a lugares remotos, pero sabemos llegar bajo escenarios conocidos. ¿Cuáles son los escenarios conocidos? De 2 a 8 grados centígrados. Entonces, bajo la premisa anterior que comentaban, ¿sería mejor trabajar las vacunas refrigeradas para estos lugares? Por supuesto que sí, existe expertise. Pero si tienen la posibilidad de salvar una vida, es una gran pregunta que se va a tener que hacer, ¿no? Ya por lo menos hay por lo menos la intención de la vacuna de Sinopharm, entonces, que es refrigerada. Entonces, si ya tenemos la vacuna de Sinopharm, por lo menos ya asegurada, esperemos que sí, porque todo pasa en nuestro país, sería espectacular que esté predispuesta para estos lugares, porque es la única vacuna que ya puede llegar. Ni una vacuna ultracongelada, ni una vacuna congelada va a poder llegar hasta esos lugares remotos, porque estamos hablando de tiempo de tránsito de 3, 4, 5, 7 días para que pueda llegar hasta ese sitio. No hay forma de que pueda llegar bajo esas condiciones. Entonces, es algo que es importante entender. Y si me pueden ir con la siguiente slide. Entonces, dije, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Cómo podemos entender lo diferente? Entonces empezamos a hacer ya un flujo de procesos de manera sencilla para poder entender el proceso logístico como tal, ¿no? El típico, que nos puede ayudar a entender un poquito mejor y esclarecer las cosas, ¿no? Del momento que va a haber una recepción de vacunas, independiente de la clasificación de vacunas, cómo evitamos la confusión. Si va a llegar el escenario que vamos a manejar 3 vacunas, porque la demanda es tan alta y la oferta es tan pequeña, que vamos a tener que trabajarlo, entonces sí es importante evaluar el riesgo de contaminación cruzada entre vacunas durante el proceso de recepción. Es altísimo el riesgo, principalmente porque se requiere una muy buena capacitación y un buen control. Cuarentenas, ¿no? Igual, en nuestro país igual existen lo que son las cuarentenas. Las cuarentenas normalmente son estos periodos cortos de tiempo, de lo cual tiene que tener un acto de aprobación. Toda vacuna que llega a nuestro país pasa por un proceso de cuarentena. Si es el Estado que lo está comprando, normalmente se espera que vaya a Digemit y de la aprobación, sin hacer no es lo que hacen normalmente en Brasil, que es el import test. No, no es un import test, es una inspección que cumpla todo lo que está declarado normalmente, ¿no? Es un proceso sencillo y que se mantenga la cadena de frío. En este caso se va a manejar en diferentes escenarios, diferentes realidades, con unas aduanas que no están acostumbradas a ser tan veloces, van a tener que ser veloces ahora. Poder verificar si el producto obviamente está conforme, no está conforme, disponibilidad, el producto ya está disponible, perfecto, pasó todos los controles y ya está disponible. Es ahí donde viene el verdadero reto. Es ahí donde requerimos hacer un cambio completo a lo que antes veníamos manejando. Es ahí donde tenemos que implementar algo que no existe en la implementación en nuestro país como tal. ¿Cómo aseguramos la trazabilidad de temperatura y de lote? Principalmente porque tenemos lote de corto vencimiento. Tengo el riesgo de que si no vacuno en la primera dosis, obviamente, dependiendo del tipo de vacuna, en la primera dosis, y si no llego a la segunda dosis a ese grupo que ya vacuné, prácticamente la efectividad se cae. Estamos, digamos, perdiendo efectividad por un mal proceso logístico de no haber sido suministrado. Significa que yo tengo que siempre guardar un pequeño stock, porque el riesgo de demora que vamos a tener en los demás, que ya existe la experiencia en los demás países, de que los laboratorios se atrasan, porque no es que yo inicie un proceso de producción y ya está, inicio, todo sale bien. No, en el mundo farmacéutico, en un proceso como es el biotecnológico, de alto nivel de riesgo, donde los controles de procesos son sumamente importantes, donde utilizo herramientas como el Quality by Design, y donde puedo detectar de que mi lote de producción lo tengo que parar y lo tengo que rechazar porque no cumple,
me malogra toda la cadena logística, porque está esperando un país a que pueda iniciar su campaña de vacunación. Va a esperar un país a que pueda poder hacer su segunda dosis de vacunación a un grupo vulnerable. Entonces, eso que nos hace plantear, nos hace plantear que necesariamente los márgenes de contingencia no van a tener cerca de lo que mencionaba la ministra de Salud de 10%. 10% puede ser considerado de merma de pérdida, pero en este caso van a tener que considerar una contingencia en el caso de retrasos y que no pueda llegar las siguientes dosis de vacunas como lo que están haciendo en el plan, porque muy probablemente no se pueda cumplir bajo los riesgos que estamos viviendo. Entonces, esos planes de contingencia tienen que estar altamente activados y la trazabilidad del lote me va a ayudar a poder mantener eso, igual que la cadena de frío, ¿no? Y igual con la notificación de salida, el tipo de embalaje que vaya a utilizar o contenedor, los despachos que vaya a utilizar, el transporte que puede ser refrigerado y hasta congelado, porque en nuestro país poco a poco ha ido creciendo este sector, ¿no? Normalmente era un sector muy pequeño, pero en los últimos años ha permitido ir creciendo. Tenemos alternativas de transporte refrigerado y congelado, pero sí hay un riesgo, ¿no? Gran parte de las empresas de transporte han ido aprendiendo en el tiempo en función a la regulación de nuestro país, ¿no? La regulación, en este caso, son uno, que es las buenas prácticas de manufactura, en el caso del Perú, luego tiene las buenas prácticas de almacenamiento y luego tiene las buenas prácticas de distribución y transporte, ¿no? Independiente que ahora hay la buena práctica de farmacovigilancia también que salió hace poco, ¿no? Entonces, todo esto te engloba a poder tener algo un poquito más estructurado, un poquito mejor, que te permite poder evaluar los diferentes escenarios que se manejan. Entonces, yo creo que el principal reto de la mantención y de la logística de cadena de frío que se vaya a manejar para las vacunas va a ser el momento que yo lo reciba, lo apruebo y el momento cómo lo llevo hasta el lugar de administración, tomando en consideración el tipo de vacunas que pueden manejar en el mismo tiempo, las diferentes clases de lugares. No es lo mismo distribuir en una ciudad como Lima que distribuir en un pueblito de Cajabamba, ubicado en el departamento de Cajamarca. Son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo en un gran hospital de nivel 4 que cuenta con mucha infraestructura, podemos decir, para bien o para mal, que cuenta con infraestructura, que a una posta médica que no cuenta ni siquiera con electricidad. Entonces, los cambios son completamente diferentes. La logística es otra. Y los escenarios que se tienen que plantear tienen que ser diversos. Entonces, los procesos que se trabajen pueden ser de manera general muy macros, pero la diversidad yo creo que va a ser crucial para el éxito de la campaña de vacunación que se vaya a trabajar en nuestro país. Bueno, eso es todo lo que yo quería. Siguiente slide, creo que era todo lo que yo quería compartir con ustedes. Sé que el tiempo es corto y ya estamos sobre la hora, ¿no, Fernando? Entonces, sí, solamente hay una pregunta que queda, nos dicen, ¿Senares no tiene un sistema de trazabilidad de los medicamentos o de salud? Normalmente sí maneja el sistema de trazabilidad, pero sus sistemas de trazabilidad son muy manuales. Quiere decir que no son rápidos. Si yo quiero información rápida, imaginemos de que estoy llevando desde Lima, fue almacenado, y tengo que llevar a un pueblito en la sierra, ¿perfecto? Y resulta que vamos a poner el escenario maravilloso, que ha salido con su registrador de temperatura. Perfecto. Entonces, ese registrador de temperatura, muy probablemente el lugar que lo reciba no va a tener cómo descargar la información, porque muy probablemente a veces no tenga ni computadora. Entonces, ¿cómo ese va a tener que retornar? Y cuando le retorne, para poder decir si puede utilizarlo o no puede utilizarlo, van a decir qué lote lo he sacado, qué cantidades han salido, van a tener que buscar de manera manual. No va a ser algo automatizado, que ya existen sistemas que integran la trazabilidad del lote con temperatura, ¿no? Y hay sistemas mucho más avanzados que lo ves en tiempo real. Entonces, la tecnología en estos tiempos me permite tener un abanico de soluciones. Existe. Pero recordemos cuáles son las posibilidades también que se han venido manejando en los últimos años en nuestros países, ¿no? Entonces, en el Perú, todavía a nivel de sistemas informáticos es muy precario. Correcto. Ok, muchas gracias por el tiempo que nos están dando todas las personas que han venido a escucharnos, a compartir experiencias, información, lecciones aprendidas, ¿no? Y de hecho acá unas pequeñas anotaciones de todos nuestros expositores, nuestros amables expositores como Maite, Úrsula, Agus y Humberto. Estamos hablando de merma, que hay que planearla, estamos hablando de distribución capilar,
estamos hablando de trazabilidad, estamos hablando de segmentación de vacunas y finalmente una matriz de riesgos de los procesos por cada una de las 8 regiones que maneja nuestro país. Es lo que podría, en grandes rasgos, resumir en 5 frases, en 5 palabras, lo que hemos mencionado. Quiero agradecer este tiempo valioso que nos ha compartido Maite, Úrsula, Agus, Humberto, ¿no? Humberto, también por supuesto a Rocío, que siempre nos acompaña, apuesta por esta transformación cultural a través del IN y sus experiencias que tenemos en más de 32 países. Esto nos ha permitido ayudar en temas de productividad, en temas de reducción de costos, en temas de servicio y en temas de seguridad. Bueno, sin más, les agradezco nuevamente a todos vosotros por haber venido. Si quieres terminar con una nota o algo que quieras comentar, Rocío. No, realmente gracias a todos por participar. Pueden agregarnos en nuestra página de LinkedIn para que se enteren de los próximos webinars y nuestros seminarios. Listo. Muy amable. No sé si Agus quieres finalmente comentar o Maite. No, Fernando, creo que estáis haciendo aquí en Perú una labor impresionante. Personalmente, tú y todo tu equipo, ¿no? Por la serie de webinars en ahora que estamos en pandemia, online y toda serie de enseñanzas que haces a través de vuestros cursos en diferentes sectores para poder transmitir toda esa nueva filosofía de pensamiento o de modelo de gestión empresarial del Lean Management. Estáis haciendo un trabajo excelente. Muchas gracias. Muy amables a todos. Nos quedamos un ratito solamente los expositores, unos minutos nada más para completar, ¿no? la actividad. Ya estamos en contacto. Rocío les va a enviar a sus correos probablemente alguna invitación que podría ser de vuestro interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.